continuación, un tema muy interesante acerca de la hemivagina obstruida y anomalía renal ipsilateral, que en buen tiempo se llamó el síndrome de Wunder. La doctora Mirela Malki es encargada de la presentación y es ginecóloga obstetra de la Universidad Federico Villarreal. Es médico cirujano por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Es fellow internacional de ginecología pediátrica y del adolescente FEPAD. Es ginecóloga, pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño, sede Zamora. Bienvenida, doctora Malki, tiene 20 minutos. Buenas tardes, yo sé que están cansados, es la hora del almuerzo y quiero agradecer a la doctora Cecilia que nos acompaña esta tarde, está sacrificando su almuerzo. Esta charla es un compartir porque yo sé que muchos médicos ginecólogos peruanos también han visto este caso. Les voy a comentar un poquito de mi experiencia en estos 7 años que llevo trabajando en el Instituto del Niño Salud de San Borja. Bien, primero esta charla tiene un índice en el cual vamos a hablar un poquito sobre la embriología, las definiciones que han ido cambiando a través de los últimos 80 años y también existen clasificaciones que han ido variando tanto en las anomalías mullerianas como también en la clasificación de este síndrome. Así que vamos a comenzar un poquito a modo de introducción cómo es el desarrollo del ducto urogenital. Sabemos que el embrión es indiferenciado o la gónada está indiferenciada exactamente en las 6 semanas, ¿no? A las 6 semanas comienza su desarrollo de diferenciación y este proceso pues se va a dar gracias a que en el varón en el varón existe la presencia del gen SRY. Este gen SRY va a determinar que se forma el testículo. Y en el testículo, a partir de la 7ª semana, 8ª semana, en las células del Sertoli se van a formar la sustancia antimulleriana o la hormona antimulleriana que van a permitir que los conductos paramesonéfricos del Müller regresionen de manera activa. Y en las células de Leydig se van a producir la testosterona que va a formar los conductos mesonéfricos de Wolff, quienes van a formar los conductos deferentes, el epididimo y el testículo. Entonces, gracias a la presencia del gen SRY y también a la presencia de la secreción de la hormona antimulleriana, se va a formar el ovario. Y el ovario va a producir un efecto estrogénico tardío, pero gracias a la presencia de los conductos paramesonéfricos del Müller, se va a formar lo que es el útero y el tercio superior de la vagina. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos este evento? Porque cuando se produce la formación del útero, van a suceder procesos en el cual cuando hay una alteración en su desarrollo, ya sea de fusión, de reabsorción, van a suceder las malformaciones mullerianas. Es así que los ductos de Müller van a crecer tanto de manera caudal como se van a fusionar para formar el tabique uterino. Entre las 9 y las 12 semanas de gestación, los conductos de Müller fusionados van a sufrir un proceso de reabsorción de este tabique uterino y posteriormente este extremo del conducto paramesonéfrico se va a unir al seno urogenital. Y ya
continuamente, ya más o menos a las 20 semanas, esta cavidad uterina va a quedar permeable. Posteriormente, cuando hay alguna alteración en la reabsorción de esta reabsorción de este tabique, es lo que se van a formar las malformaciones tipo tabique vaginal longitudinal o tabique vaginal transverso. Posteriormente, este seno urogenital va a sufrir una vacuolización y va a formar la vagina y el himen. Entonces, los conductos de Müller van a formar lo que es el cuerpo uterino y el tercio superior de la vagina, y el seno urogenital nos va a dar lo que es la formación de la vagina y del himen. Es así, aquí tenemos en este gráfico, ¿no?, la distribución de lo que va a formar el conducto de Müller y lo que es el seno urogenital. Otro elemento importante que debemos tener en cuenta cuando hablamos de las malformaciones, sobre todo de las malformaciones müllerianas, porque cuando hablamos del síndrome de Wunderlich o de Ovira, básicamente tenemos que también conocer esta clasificación. La clasificación de las malformaciones genitales femeninas han ido cambiando durante los últimos años, ¿no? La clásica que conocemos es de 1988. Actualmente ya tenemos una clasificación del 2021. A diferencia de la clasificación del 88, la 2021 tiene 9 categorías, ¿no? Ya no incluye las 7 categorías que anteriormente nosotros conocíamos, donde se numeraba la clasificación en base a números. Ahora, estas categorías la mencionan en base a un nombre o a la deformación anatómica. Es así que acá tenemos la genesia mülleriana, la genesia cervical, el útero unicorne, el útero septado con todas sus variantes que pueden existir, y el tema que nos interesa es hablar sobre el tema sobre el útero de Delfo, ¿no? Porque justamente este síndrome, una de sus características de este síndrome es la presencia del útero de Delfo, ¿no? Pero también recordar que el útero de Delfo tiene variaciones, ¿no? Tenemos variaciones que pueden ser el útero de Delfo con un septo longitudinal total o con un septo longitudinal variable, o también con una hemivagina obstruida. A diferencia de la clasificación anterior, esta nueva clasificación nos incluye ya también el septo vaginal longitudinal con sus variantes y el septo vaginal transverso. En la clasificación antigua no teníamos estas variantes descritas, es por eso que ahora tenemos 9. Y además también están las anomalías complejas. Sin embargo, hay revisiones donde nos dicen que esta clasificación también, a pesar de ser la más popular, la más famosa, pueden sufrir modificaciones en el tiempo, porque dentro de estas clasificaciones, no se están considerando, por ejemplo, las malformaciones de las cloacas, por ejemplo, ¿no?, que tienen otro tipo de clasificación. Sin embargo, es bueno tenerlo presente. Bien, como vemos, entonces hoy día nuestro tema principal se va a enfocar en el útero de Delfo. Recordemos, habíamos hablado de que durante su formación, ¿no?, se da porque hay una ausencia completa de la función de los conductos de Müller. Y aquí vemos que corresponde al 10% de las anomalías de las malformaciones müllerianas. Entonces aquí tenemos el útero de Delfo con sus varias variaciones que hay. Las revisiones más frecuentes, o sea, la frecuencia de tipo de útero de Delfo es generalmente en el 70% los que tienen algún septo longitudinal. Bien, entonces, síndrome de Herrling-Werner-Wunderlich o Ovira. ¿Será lo mismo? ¿Qué pasó con estos conceptos en los últimos 80 años? Un poco vamos a remontarnos a la historia. El primer caso de el clásico síndrome de Wunderlich fue descrito en el año 1922. En el año 1922 se hizo la primera hemisterectomía derecha en una paciente de 16 años. Burlows
atendió a esta paciente porque vino con un dolor a la emergencia y cuando le hizo el examen encontró hematocolpos, hematometra y hematosalpinx. Pero esto lo describió después de una laparotomía exploratoria, cuando ingresó. Entonces terminó en una resección de útero. Vamos a ver cómo sigue este tema después de más de 80 años. Entonces, esto más o menos es la historia, ¿no? El primer autor que describió este síndrome o VIRA fue Purslow, en el cual no incluía la agenesia renal. En ese mismo año, Miller también tuvo un caso similar de útero de Delfo con hemivagina obstruida y también lo reportó, pero todavía no conocíamos este síndrome como tal. Ya en el año 1971, cuando se describe la asociación de agenesia renal más hemivagina ciega ipsilateral, se le denominó síndrome de Erling-Werner. Ya en el año 1976, la asociación ya de los tres, el cual es el clásico, el cual conocemos, útero de Delfo, hematocolpos y vagina obstruida, ya fue descrita por Wunderlich. Entonces, es así como nace este síndrome, ¿no? El síndrome de Erling-Werner-Wunderlich. Pero en el año 2007, Lothar, que es un experto y ve muchas malformaciones mullerianas, en el 2007 describió este síndrome como VIRA por sus siglas en inglés, ¿no? Obstrucción asociada una vez hemivagina ipsilateral con agenesia renal y también con útero de Delfo. En esto, este concepto de OVIRA incluye otros tipos de anomalías, ¿no? Porque no solamente la paciente que cursa con un problema de agenesia renal, como clásicamente conocemos a síndrome de Wunderlich, sino también puede incluir otras anomalías renales aparte de la agenesia renal. Bueno, esto es lo que clásicamente conocemos, está definido como útero doble, agenesia renal y hemivagina obstruida. ¿Cuál es la etiología? La etiología aún se desconoce, ¿no? Pero sabemos que el origen embriológico común del aparato reproductivo y urinario explican la existencia de las anomalías urinarias asociadas a las malformaciones del niño. Este es un esquema en donde vemos las variaciones de los problemas que podemos tener en el riñón, como en este caso tenemos una hemivagina obstruida asociado a un riñón poliquístico. Y también podemos tener una hemivagina asociada a un uréter ectópico, ¿no? Y esto muchas veces no lo pensamos, todos creemos que este síndrome siempre lo vamos a tener como lo vemos clásicamente y no pensamos en las anomalías renales que podemos tener. Y igualmente aquí vemos, tiene una hemivagina, pero tiene la presencia del riñón, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a decir, pero este paciente tiene riñón, no encaja en el síndrome. Ya vimos que OVIRA es más amplio, entonces tenemos que pensar ya de una manera más compleja, porque estas malformaciones son muy complejas. La prevalencia, ¿no? Tenemos que mundialmente se reporta de 1 en 2.000 casos, en algunas literaturas también lo describen de 1 en 28.000. A pesar de eso, la incidencia es de 0.1 a 3.8, es relativamente bajo, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Será porque faltan más reportes o no estamos haciendo investigación sobre este tema, o es porque qué está faltando, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ha ido variando. Son los estudios previos de casos que revisé hasta el 2013, en el cual de todos los reportes de diferentes autores de diferentes partes del mundo, había 366 casos. Y la mayoría tenía 313 pacientes tenían la asociación con útero de Delfo. Y 27 pacientes tenían la asociación a
útero septado y otros 16 pacientes a útero bicornio. Entonces no necesariamente vamos a tener úteros didelfos como clásicamente pensamos. Esto era hasta el 2003. Pero ya en la actualidad los que más reportan son los chinos, los indios y también los italianos, y en Norteamérica, donde está la descripción de la mayor cantidad de casos. Acá vemos Su con 78, por ejemplo, en el 2015, San en el 2019 y el último que encontré de San fue en el 2020. Bien, y nos le faltan estos últimos 4 años. Entonces, hasta ahora tenemos 663 casos. Entonces, estamos en la obligación de reportar nuestros casos, unirnos tanto los que trabajamos en la parte pública como en la parte privada, tal vez sacar nuestra primera serie de casos de Perú para poder reportarlos, ¿no? Y bueno, vengo trabajando 7 años en el instituto, y en estos 7 años, entre el 2017 y 2023, hemos tenido 7 casos de síndrome de Ring-Werner-Bunderwich, en los cuales todos han sido tratados vía vaginal. Ninguno ha terminado en hemisterectomía, incluso la paciente más pequeñita, que posteriormente les voy a mostrar en un caso, tuvo 3 años y tuvo hidrocolpos, ¿no? Pero tuvimos la suerte que de todas nuestras pacientes tenían útero didelfo, agenesia renal derecha y agenesia renal izquierda. Entonces, no sé, no es que lo hayamos orientado al diagnóstico, pero se dio. Y también tuvimos 2 casos de piocolpos, un caso de hidrometra, y los otros casos fueron los casos convencionales que siempre se describe en la literatura: hematometra, hematocolpos. ¿Cuál es la clínica? En los reportes, la mayoría de los casos se presenta pues en el inicio de la menstruación o después de la menstruación. Estas pacientes van a debutar con dolor pélvico cíclico, a veces van a tener menstruaciones irregulares, y ya cuando pasó buen tiempo de la edad ginecológica van a cursar con hematocolpos, hematometra y con dismenorrea. Y ya cuando la colección es mayor, vamos a tener la presencia de una masa pélvica. También los flujos vaginales pueden ser anormales, incluso pueden venir pacientes con vulvovaginitis crónica, con mal olor, y están siendo tratadas con antibióticos, están siendo tratadas con alguna medicación, y a veces se oculta el panorama de este proceso. Y finalmente, si no descubrimos esta patología, nuestra paciente puede terminar con piohematocolpos, piosalpins, incluso con una peritonitis. Y las complicaciones, pues conocemos, ¿no? La endometriosis, la adherencia pélvica, y hay un riesgo incrementado de infertilidad. Esto es una revisión. Les traje este gráfico porque es muy interesante el manejo en la paciente prepuber y en la paciente pospuberal. Aquí vemos, hicieron una comparación. Este es un estudio que se hizo entre el 2004 y el 2018 en 65 pacientes. De 44 pacientes que fueron diagnosticadas con síndrome de Ovira durante el periodo prepuberal. Antes de la pubertad, 44 pacientes. Y después de la pubertad, 21 pacientes. Mira, aquí vemos justamente este espectro de las anomalías renales. Vemos aquí, por ejemplo, en pacientes prepuberes, lo que encontraron, la anomalía ginecológica era el útero didelfo y una hemivagina obstruida. Y la anomalía urológica, un riñón multiquístico con o sin uréter ectópico. Aquí vemos, por ejemplo, en la imagen. Y la presentación de estas niñas, como son prepuber, sigue siendo asintomática. Pero ¿cómo podemos sospechar? Porque muchas veces estas pacientes nos llegan con una interconsulta por una vaginitis, por una infección recurrente, pero tienen el antecedente que tienen algún problema renal, y el urólogo muchas veces nos deriva por vulvovaginitis crónica, y no pensamos en este problema que también podría estar ocurriendo en nuestras niñas, porque son asintomáticas, pero sí tienen síntomas de infección urinaria. Y ellos manejaron a estas pacientes
de manera conservadora. Entonces esperaron hasta la pubertad, al inicio de la menarquia, para dar tratamiento, a diferencia del adolescente, ¿no? Vienen más con un cuadro de obstrucción, ¿no? En este caso, estas 21 pacientes no tenían riñón, pero sí tenían dolor pélvico cíclico asociado a dismenorrea, y el tratamiento fue vía vaginal con una resección del tabique. Bien, para el diagnóstico es muy importante los antecedentes, la anamnesis. En realidad, el diagnóstico se debe hacer desde el control prenatal, ¿no? Los médicos que hacen medicina fetal son muy expertos en determinar las malformaciones congénitas y también pueden ya estar haciendo diagnóstico de anomalías renales, ¿no? Entonces, tenemos que ir un poco más allá, preguntar los antecedentes maternos, si ha tenido algún problema en su gestación. Entonces, no solamente nos debemos enfocar en el momento, sino en sus antecedentes, en el peso, qué complicaciones tuvo, es importante. Y el examen ginecológico. Para el examen ginecológico evaluamos el Tanner, que todos ya lo conocemos, y en la parte ginecológica, como parte del examen de este síndrome, es muy importante hacer la vaginometría. Y la ecografía pélvica, pues es nuestra herramienta de ayuda diagnóstica. Es el primer examen que nos va a ayudar para el diagnóstico. También, si sospechamos de estas alteraciones, debemos pedir una ecografía renal. Y el gol estándar para detectar las malformaciones mullerianas, porque son alteraciones muy complejas, es la resonancia magnética. Pero también tenemos la laparoscopía, tenemos la ecografía transvaginal en pacientes que ya tienen relaciones sexuales, tenemos la histerosalpingografía, y yo no he querido abocar un poquito más ya, porque esto ya en las pacientes adultas, ¿verdad? Y bueno, aquí les traigo una imagen de más o menos cómo van a encontrar una paciente que viene con este síndrome, ¿no? Esta es una paciente adolescente donde tenemos que examinar los genitales externos, ¿no? Porque muchas veces dicen, me duele, doctora, me duele. Tome su antiinflamatorio y vuelve en 6 meses. O tome su tratamiento hormonal y venga en 2 años. Y no revisamos la parte más importante, porque con solo una evaluación podemos ver que puede haber un defecto. A diferencia de las otras malformaciones, la paciente con este síndrome va a tener un introito normal. No vamos a ver ninguna membrana, a diferencia del himen imperforado, tampoco vamos a ver un tejido similar a un tabique vaginal, tampoco, o no vamos a tener una fosita, sino vamos a tener toda la estructura anatómica. Y con solo hacer la maniobra de Caprar podemos ver el abombamiento a veces, ¿no? Pero a veces es muy difícil ver este abombamiento porque la obstrucción puede ser más alta y eso lo vamos a ver luego. Bien, entonces cuando hablamos de clasificación, como les había mencionado, Lanzhou es pues el que hizo esta clasificación de este síndrome, en el cual de 2.238 casos, 79 pacientes habían tenido el diagnóstico de Ovira, ¿no? Y en base a esta cantidad de pacientes, él clasificó como clasificación tipo 1 cuando la obstrucción era completa y la clasificación tipo 2 cuando la obstrucción era incompleta. Entonces, esta es la clasificación donde nos muestra el tipo 1, donde nos habla de que hay un tipo 1-1, un tipo 1-2. En el tipo 1-1, el útero didelfo con una hemivagina ciega. En esto es lo que siempre pensamos, ¿verdad? Pero también clasificó que puede haber un útero didelfo con atresia cérvico-vaginal sin comunicación uterina. Y en la clasificación 2, útero didelfo con hemivagina incompleta o obstruida, en el cual menciona que puede haber útero didelfo con reabsorción parcial del tabique vaginal, y en el tipo 2-2, útero didelfo con útero comunicante. Aquí vemos el grafiquito. Bueno, ellos lograron hacer esta clasificación gracias a las imágenes de resonancia magnética, si no, no se hubiera podido hacer esta clasificación. Así que el estándar de oro para el diagnóstico de este
tipo de anomalías y para poder tener la clasificación es con la resonancia. Vemos aquí, ¿no? Cuando tenemos un tipo 1-1, lo más frecuente que vamos a encontrar es hematometra, hematocolpos o hematosalpinx. Vemos acá la obstrucción total, eso corresponde a la clasificación tipo 1 y bueno, es lo clásico que vamos a ver un útero epidélfano con puede haber hematosalpinx. Y esta es la clasificación tipo 1-2, en el cual se habla de una atresia cérvico-vaginal, es decir, que no hay comunicación uterina. Y en la clasificación tipo 2 vemos aquí que clásicamente este tipo 2 ya va a venir de otra manera, ¿no? Hay una reabsorción parcial del septum, como vemos acá, hay una microperforación en el cual la paciente puede tener sangrado, ¿no? De a poquito, de gotitas, manchitas, pero este orificio va a permitir que asciendan los gérmenes, entonces se puede complicar con flujos vaginales purulentos, biocolpos, ¿no? Y puede tener infecciones recurrentes. Y este es el tipo 2.2, que muchas veces no lo pensamos, decimos que todo va a ser clásico, ¿no? Este es un útero que no tiene comunicación, pero tiene comunicación al otro útero. Bien, aquí tenemos, voy a mostrar algunos casos. Tenemos una paciente de 13 años, esta paciente viene con un dolor abdominal cíclico y ella había menstruado a los 11 añitos, vino a la emergencia con una edad ginecológica de 2 años. Solo tenía historia de dismenorrea, menstruaba normal. Al examen clínico, tenía un abdomen doloroso, la palpación en fosa ilíaca izquierda y se le palpaba una masa de 6 centímetros. Lo anecdótico con esta paciente es que en ese momento no pensamos en un síndrome de Wunderlich. ¿Por qué? Porque la paciente nos traía una ecografía pélvica. Y la ecografía pélvica nos mostraba esta imagen. Y a primera vista, pues, muchos, ¿qué piensan, por ejemplo, en la sala cuando ven una imagen de este tipo? Piensan en primer lugar en una malformación. ¿Qué dice? Todos estamos de acuerdo que estamos pensando en una masa anexial probablemente, ¿verdad? Una masa anexial compleja y decimos, bueno, marcadores tumorales, ¿no? Pero esta paciente tenía fiebre, entonces podría ser un absceso, probablemente. Entonces ya, bueno, entonces la única manera de poder llegar a un diagnóstico adecuado, a veces dependiendo de donde nos encontremos, no todos tenemos acceso a la resonancia magnética, ¿verdad? Pero en el instituto le hicimos una resonancia magnética. A pesar de que ya esta paciente tenía una sospecha alta de absceso tubovárico, porque vino con esa referencia, porque nosotros somos también un instituto de referencia, ¿no? Y en la resonancia nos llevamos esta sorpresa. Y la radióloga nos llama, nos dice, doctora, hay una gran distensión de la vagina que capta contraste. Y nos dice que según la técnica de difusión, esta imagen es compatible con un absceso que está en la vagina. Y es así que, bueno, nuestra paciente ingresó a sala y encontramos biocolpos, ¿no? Biocolpos en el cual también, ante toda secreción anormal, siempre debemos hacer un cultivo. Entonces, esta paciente mejoró, se fue a su casa tranquila a los 5 días, sin fiebre, sin nada, y se le dio tratamiento específico para el estreptococo alfa hemolítico. Y ya en su control, al mes, paciente, vimos cómo la imagen había cambiado, ¿no? Acá se ven los dos hemiúteros perfectamente. Y recordar que siempre, ¿no? El ultrasonido, pues, tiene una sensibilidad de 67.3% y una especificidad de 98.1% de acuerdo a la persona que realiza la ecografía, ¿no? Si es un experto, será mucho mayor. Pero hoy día con ecografía 3D y 4D es mucho mejor. Y el otro caso es una paciente que ya viene con 11 años. Ella ya pues era facilito el diagnóstico, ¿no? Ese es un caso típico que dice, doctora, hace 3 años me dijeron que no tengo un riñón izquierdo.
y no por dolor abdominal, y este dolor decía que se intensificaba con la menstruación desde hace 4 meses, bueno, y se aliviaron analgésicos. Se nos prendió el foquito y dice, oh, esto es lo clásico, ¿no? Esto es lo fácil. Y bueno, esta paciente tenía un Tanner 3, era muy doloroso el abdomen, pero sí tenía sangrado vaginal. Esa era la diferencia, ¿no? Entonces ahí también, si no vemos estos casos y no lo pensamos y vemos que está sangrando, pensamos que es una dismenorrea y la mandamos a su casa y le decimos que venga por consultorio, ¿no? A pesar de que ya nos dijo que tenía el antecedente de agenesia renal. Y bueno, se le hizo un tacto vaginal y había una colección. Y con un hisopo nosotros medimos desde el introito hasta el tope y nos dio una vaginometría de 2 centímetros. En este caso le hicimos resonancia, vemos una gran colección aquí en el corte sagital y en el corte axial también se vio un hemiútero completamente lleno, igual que la vagina. Y bueno, se drenó un hematocolpos de 600, ¿no? Este correspondía a la clasificación tipo 1-1, donde había una obstrucción completa. Y este es el... Bueno, la recomendación cuando se hace una resección siempre es que se debe tomar las equidistancias. No debemos hacer una resección muy pequeña, porque esto con la fibrosis o con la cicatrización se va a retraer y se puede estenosar. Entonces tenemos que hacer amplio la resección del tabique, incluso hasta llegar hasta la base. Si dejamos un muñón grande, esto se va a estenosar y vamos a tener un hematocolpos, hematometra recurrente. No sale el video. Y acá es el control, ¿no? Acá es otra toma de la ecografía donde vemos los 2 hemiúteros. Y siempre no olvidarse de los exámenes auxiliares, que siempre cuando tenga una malformación muy eriana debemos pensar también que tenemos un problema renal o alguna alteración del tracto urogenital. Este es otro caso de otra paciente que nunca había menstruado, ¿no? Igualmente es una paciente que tiene 12 años, viene con un dolor que viene de lejos y nunca había venido a consulta, y entonces también igualito se le hizo todos los exámenes, y cuando le hicimos la resección teníamos también un hematocolpos de 600. Mira, esta es otra imagen grande, ¿no? Que les traigo porque es impresionante, porque no es verlo de todos los días, es una imagen de resonancia esto. Es un hematocolpos, hematometra gigante. Y parecía embarazada la niña cuando vino a consulta. Y aquí les traigo un caso de pliocolpos, otra paciente que tampoco había tenido menstruación. Ella venía por flujo vaginal amarillo, maloliente, con dolor abdominal, fiebre y una masa abdominal, lo mismo, ¿no? Derivada por absceso tubo-ovárico. Y cuando la evaluamos, tenía sí la masa bien grande, pero sí tenía una salida de un líquido maloliento por el introito vaginal. Tenía un olor característico, y esta paciente ya estaba siendo tratada por vulvovaginitis recurrente, incluso ya había recibido clindamicina, ciprofloxacino, todos los antibióticos desde hace 1 año. Entonces cuando llega a consulta, la paciente pues desde que ingresó a la emergencia tenía un olor fétido. Entonces decía, ¿qué es esto? Un cuerpo extraño. Lo primero que pensamos es un cuerpo extraño cuando tenemos una vulvovaginitis crónica maloliente, incluso con un flujo purulento. Entonces, se le solicitó una ecografía y la ecografía nos dice, tiene hematocolpos. Cambió nuestro panorama, ¿no? A pesar de que pensábamos de inicio en una masa, porque es lo que se tenía en el examen, y nos dice que tiene una gran colección. Bueno, le solicitamos resonancia y esta es la imagen. Esta es una imagen de resonancia donde me gustó mucho esta imagen porque tenía la forma de una manzanita. Y vemos aquí una vagina bien distendida, con una gran colección, ¿no? Con sus 2 hemiúteros.
y se le hizo el abordaje, se hizo la resección del tabique y encontramos esta colección verde, compatible con biocolpos. Entonces, siguiendo con nuestra clasificación, la clasificamos en el tipo 2-1. Esta paciente tiene 3 añitos, en el cual encontramos hidrocolpos. Esta paciente viene asintomática, no venía por flujo vaginal, no venía por ninguna alteración a ginecología, solamente que en urología muchas veces a las niñas no le ven la parte de los genitales, entonces mandan a ginecólogo para que evalúe si encuentra algo más, porque tiene infecciones urinarias a repetición, infecciones recurrentes. Entonces, bueno, esta paciente venía así con un peso de 18 kilos, con una talla de 1 metro, con un Tanner 1, el abdomen era blando, depresible, no doloroso, pero sí se palpaba una masa, pero no le dolía. Y cuando le evaluamos la vulva, encontramos esta imagen. ¿Qué les parece? ¿En qué pensarían si ven esta imagen? En una niña de 3 añitos. Bueno, aquí vemos las características anatómicas de nuestra niña. Tenía bien su capuchón de clítoris, sus genitales, sus labios menores. Y vemos aquí detrás del himen una imagen transparente, ¿no? Una imagen transparente, posiblemente porque es transparente, pensamos en un contenido que sea un líquido. Y le hicimos la resonancia magnética porque recuerden que a esta edad no podemos ver la anatomía bien estructurada y encontramos esta imagen preciosa. Encontramos que en el canal vaginal había esta imagen como un cono. Y la radióloga nos reporta, doctora, es un hidrocolpos. Bien, teníamos el antecedente de infecciones urinarias, teníamos el problema de agénesis renal y esta paciente tenía un hidrouréter y también tenía una hidronefrosis. Entonces pensamos en el síndrome Wunderlich nuevamente. Aquí está la imagen de la niña en sus controles postoperatorios, donde se ven los 2 hemiúteros pequeñísimos, y esta es la gran dilatación que tenía nuestra paciente y tenía reflujo vesicoureteral, por lo cual tenía infecciones a repetición. Y bien, nuestra paciente actualmente tiene 9 años, está iniciando la pubertad y veremos cuál ha sido, cómo va a ir en el futuro su tema de fertilidad. Bien, también podemos usar la laparoscopía diagnóstica para ver las características del útero. Y bien, vamos a hablar sobre el útero di Delfo y el embarazo. Muchas veces pensamos que el hecho de que nuestra paciente tiene útero di Delfo ya no va a quedar embarazada, porque es lo primero que nos pregunta la mamá en la consulta. Nos dice, doctora, ¿cuál va a ser el futuro de nuestra hija? ¿Va a poder tener hijos o no va a poder tener hijos? Entonces, ya hay un metaanálisis de 25 estudios con más de 160.000 mujeres, de los cuales 3.766 mujeres tenían anomalías uterinas congénitas. Pero no es que tenían algún problema en la fertilidad, sino su principal complicación eran los partos prematuros antes de las 37 semanas, y también la distosia de presentación, la presentación de nalgas, y el retraso de crecimiento intrauterino, y el bajo peso al nacer, y también la muerte perinatal. Y en otro estudio retrospectivo de SAM, también de 116 pacientes, ellos lo que reportan es que sí hay una alta tasa de cesárea, en un 78.5%, debido a la presentación, ¿no? A la distosia de presentación, porque la obstrucción pélvica del útero di Delfo. Y así hay muchos reportes con respecto al útero di Delfo y el embarazo. Pero, ¿qué pasa con Ovira? ¿No? Les traje este caso de serie de 23 embarazos porque es el último y es uno de los primeros, es del 2023, donde nos hablan de 8 pacientes que lograron embarazarse, pero tuvieron 23 embarazos. De estos 23 embarazos, 15 nacidos vivos a término, 15 nacidos vivos, ¿no? 9 al término y 6
6 fueron prematuros. Y además, también en esta serie de casos vieron que había una mayor incidencia también de abortos en el primer trimestre. Y también vemos acá que los fetos llegaron a término, ¿no? Acá tenemos un feto de 41 semanas, el parto fue vía vaginal incluso y se tuvo que usar el force. Y la mayor parte de los otros, el menor embarazo a 34 semanas que terminó en cesárea, ¿no? Y con sus complicaciones. Bien, aquí les traigo una revisión porque también esto es muy importante que tengamos en cuenta, porque muchas veces nos preguntan, ¿cuándo hacemos hemisterectomía, no? Porque decimos, ¿cuándo vamos a hacer hemisterectomía a estas pacientes, doctora? Bueno, este es analizaron a 32 pacientes que tenían síndrome de Ovira entre el 2001 y el 2019 para correlacionar los hallazgos quirúrgicos y los hallazgos en la resonancia magnética. Ellos, de 32 pacientes que habían diagnosticado, 3 pacientes terminaron en hemisterectomía y una paciente terminó en hemisterectomía por sepsis. ¿Por qué? ¿Por qué se presentó esto? Porque el tabique vaginal proximal era muy alto y la otra paciente porque tenía sepsis. Entonces, estos hallazgos de la resonancia magnética nos pueden permitir planificar nuestra cirugía. Ahora con el 3D, 4D, justo yo les iba a traer un video de cómo se está haciendo la impresión en 3D en malformaciones mullerianas en el instituto, pero ya por el tiempo se me perdió el video, no lo pude cargar, pero podemos ver las estructuras de tal manera que nos permite planificar nuestra cirugía para tener la mínima complicación. Entonces, en este estudio lo que vieron, mira, esto es lo más importante que tienen que llevarse, ¿no? Esta es una imagen de resonancia donde las pacientes que terminaron en vaginoplastía, ¿no? Ellos mencionan que 4 pacientes terminaron en hemisterectomía, pero 28 pacientes terminaron en vaginoplastía, porque tomaron en referencia la distancia del perine a la obstrucción y vieron la distancia menos de 4 centímetros, ¿no? Menos de 4 centímetros en la abordajera vía vaginal. Pero si yo tenía una distancia de más de 7 centímetros, y estoy hablando de una obstrucción alta. Entonces, cuando yo tengo estas imágenes y planifico la cirugía, ya no voy a tener ese problema de recurrencia, ¿no? De colecciones recurrentes, porque estoy tal vez haciendo un mal abordaje al intentar llegar por abajo y muchas veces no llego a resecar completamente la obstrucción. Bien. El tratamiento, entonces, básicamente es el abordaje debe ser vaginal porque es mínimamente invasivo y también hay alternativas. La resección puede hacerse por histeroscopía y la recomendación es que la laparotomía exploratoria debe evitarse siempre que sea posible y solamente se debe considerar en casos seleccionados. ¿Cómo podemos prevenir la Ovira? ¿Cómo podemos prevenir? Aquí viene a tallar, que tenemos que trabajar con un equipo multidisciplinario. Aquí vienen a tallar los expertos en ecografía prenatal. Esta es una revisión donde en Singapur, de 8 pacientes que tenían anomalías renales, 6 pacientes habían tenido síndrome de Pumpernickel, o sea, el 75%. O sea que si ya tenemos una ecografía prenatal, ya nos estamos acercando a un diagnóstico temprano y podemos en el futuro organizar una cirugía electiva para prevenir las complicaciones uroginecológicas. Bueno, estas son las complicaciones que ya lo hemos leído en todos los libros. La estenosis por resección del tabique, pero Smith y Laffer dice que son mínimas las complicaciones, pero ellos vieron que más se asociaba cuando tenían adenosis vaginal. La dismenorrea puede persistir en el 20% de los casos, dispareunia en el 30%, hemorragias uterinas anormales en el 30% y la endometriosis en un 23%. Bueno, para terminar, esto es lo que encontré cuando ya creía que todo estaba perfecto.
Esta es una nueva propuesta del sistema de subclasificación 30, donde dice que dentro de Ovira debemos clasificar esta obstrucción del orificio ureteral y ver en qué acaba, ¿no? Porque cuando les mostré la imagen, la primera imagen donde había el espectro de las anomalías, tanto del uréter como del riñón, eso no lo estábamos considerando. Entonces, en este artículo, San toma 3 referencias, ¿no? Cómo manejar a estas pacientes de acuerdo a los hallazgos. Ellos bien, si tienen obstrucción, si tiene el orificio ureteral, o sea, tiene la ausencia de un uréter ectópico, un uréter sin uréter, ¿no? El abordaje se daba de acuerdo a los hallazgos. Y también la terminación iba a ser de acuerdo a las complicaciones que iban a tener. Esto es en base a las variantes anatómicas. Así que, como conclusión, el seguimiento de Ovira debe ser estricto, porque no hay que olvidarnos que la función renal es muy importante y se debe manejar con el nefrólogo, con el urólogo, el ginecólogo, el psicólogo, porque muchas de estas pacientes van a tener ansiedad, preocupación y la familia sobre todo, ¿no? Y educar a nuestros pacientes que este tratamiento, que este síndrome es controlable. Y para evitar la restenosis de nuestras pacientes, es importante también hacerle el seguimiento, no perderlas de vista, ver cómo está. Yo siempre, a los pocos casos que tengo mis pacientes, me mantengo comunicada, las tengo en un grupo y voy preguntando cómo van. Y debemos ver si es necesario la histerectomía unilateral de un útero, es cuestionable. Así que les dejo esta charla y muchas gracias. Excelente exposición, nos ha ampliado la visión respecto a las variantes. La felicito, doctora. Imagino que a pesar del tiempo y la hipoglicemia, hay algunas preguntas en el público. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Felicidades. Que sigan los estudios, que sigan los progresos, que la tecnología nos acompaña. ¿Listo?